ponemos a pensar en las cosas que nos pasan, siempre hacemos un poco más énfasis en las preocupaciones, en las angustias, en los problemas, en las dificultades. Y a veces hay que tener en nuestra mente que detrás de eso hay algo que Dios está preparando. Yo les voy a contar una historia de la vida real que me tocó vivir porque, bueno, simplemente buscaba hacer algo y mi padre, que trabajaba con una máquina cosechadora de trigo, de grano fino, iba a ir a un lugar donde se cosechaba y yo quería ir a experimentar eso, que era un trabajo fuerte, para ayudarle a mi padre o para molestarle, no sé cómo sería. Pero allí fue que fuimos y empezamos a trabajar, o empezó a trabajar y yo ayudando, y resultó que el campo estaba muy sucio con carbos y ortigas y espino y todo lo demás. Estaba muy sucio. Entonces la máquina se empastaba, así se llama, ¿no? Se llenaba de esas ortigas, de esos impactos, de esos espinos, y entonces había que bajarse y sacarlos. Aclaro que no teníamos guantes. Entonces a cada espina que me agarraba yo decía ¡ay! Y entonces mi padre me decía no, las espinas se sacan a la noche. Y se iban clavando las espinas, y yo les digo, la sensación que yo tenía es que a medida que se me clavaban, parecía que se me clavaban acá en la cabeza. O sea, era una sensación que era tremendo. Y bueno, así es que pasé el primer día de cosecha, arrancando espinas o poniéndomela en los dedos. Y a la noche, con la boca y los dientes, sacando o tratando de sacar las espinas, mordiendo así el dedo para que saliera. Y bueno, así fue como un mes y medio. No sé si todavía me queda alguna de tantos años, pero usted diría, pero bueno, qué horrible, qué feo, ¿no? Y a veces eso es lo que podemos llegar a contar, pero yo les cuento la otra parte. Yo había ido a ayudar a mi padre. No tenía ni un sueldo, ni una ayuda, ni nada. Pero cuando terminó la cosecha, viene el dueño del campo y le paga a mi padre, y le paga al otro, del tractor, a todo lo que trabajaba. Y viene y me dice, esto para vos. Y yo agarro un fajo de dinero que jamás en la vida había tenido esa sensación, no había nunca visto tanto dinero junto. Un chico que no había trabajado, que no estaba acostumbrado, y cuando mucho algunos pesitos que le daban los padres o alguna cosa que hacía, nada más. Pero me sorprendía tanto dinero, y esa sensación es la que más me quedó en cuanto a la vida, no tanto las espinas. Y a veces nosotros hacemos énfasis en las espinas, en los problemas, en las circunstancias. Ahora, la bendición que tenemos de parte de nuestro Padre, de parte de nuestro dueño, del Señor de la mies, el Señor del campo, que Él nos va a dar la bendición y el regalo que nosotros no esperamos. Una bendición, una gracia, algo que se nos da porque se le ocurre a aquel que quiere entregarlo por una sensación que tiene
En cuanto a nuestro Dios, por su misericordia y su amor, recibimos gracia sobre gracia. Y usted de pronto estará pensando, sí, pero yo lo estoy pasando difícil. Solamente le digo una sola cosa. Yo sé que muchos lo están pasando difícil. Y a veces nosotros sentimos esa dificultad de este tiempo. Pero una sola cosa que le tiene que hacer reflexionar. Cuando usted se levanta a la mañana, dígale gracias a Dios por la vida que me diste. Sí, tengo un montón de preocupaciones, las tengo que vivir, pero estoy vivo. Los muertos no se quejan, los muertos no tienen problema. Ya está, terminó para ellos. Pero nosotros tenemos que seguir luchando en esta vida difícil. En este mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Dios tiene la victoria para nosotros. Esa es la gracia regalada cada día para nuestra vida. Así que, si tenemos problemas, bueno, son las espinas que tenemos que aguantar hasta la noche y después vamos sacando de a poco. Pero al final vamos a recibir la gracia de Dios. De eso vamos a hablar en esta mañana, de la gracia maravillosa de Dios, ese regalo inmerecido que el Señor trajo a nuestra vida. Vamos a leer Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, asimismo como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pasaje en Efesios nos está hablando de ese cambio maravilloso que hizo el Señor. Cambio de rumbo, cambio que el Señor lo menciona como que antes nos llevaba cualquier corriente. O sea, como si estuviéramos en un río y el río nos estuviera arrastrando y no sabemos a dónde hacer pie. Este mundo, la corriente de este mundo, es la inclinación natural que nosotros tenemos y nos lleva hacia lugares peligrosos, hacia el mal. Nos impulsa hacia lo que Dios no le agrada. Es nuestro propio impulso que es la corriente de este mundo. Este mundo se deja llevar por todas las sensaciones y por todas las pasiones que a usted se le pueda ocurrir. Mejor que no se le ocurra. Pero este mundo se va a la perdición porque en su propia decisión se deja llevar. Así como es la corriente de la moda, así como es la corriente de la filosofía, la gente se deja llevar. Hace poco estaba
mirando un recuerdo de tiempos antiguos, donde decían que en México habían descubierto un agua sanadora y todo el mundo iba a México a buscar el agua sanadora, ¿no? Y recuerdo que acá en Argentina hubo un gran problema porque cuando llegaron a Ezeiza no dejaban pasar el agua, por supuesto, por la contaminación y todo lo demás. Así que unos problemas tremendos porque iban a México a buscar un agua sanadora. Al final eso fue todo un fraude, no había ninguna agua sanadora, pero la corriente del mundo te lleva a hacer cosas que de pronto no tienen ni sentido. Porque para el mundo es mejor creer lo que todos creen y lo que se le ocurre y no creer en la verdad de la palabra de Dios. A veces nos preocupa que nuestros hijos o nuestros jóvenes toman otro rumbo porque les es más fácil ir con todo lo demás. Como dice la palabra de Dios, el camino es ancho y fácil y muchos van por ello, pero el camino angosto es difícil y pocos son los que entran por él. Nosotros tenemos que esforzarnos, aunque la espina se nos clava en nuestra mano, tenemos que esforzarnos porque si no vamos con la corriente de este mundo y no nos sirve. Y ahí la palabra decía que en otro tiempo nosotros estábamos así, siguiendo la corriente de este mundo. Y después la segunda frase que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estamos hablando de Satanás. Cuando en la palabra de Dios aparece esta palabra, o sea, en el griego aparece esta palabra conforme, está hablando de que está tomando un molde. Y ese molde lo acomoda o lo forma de una manera tal que aquel que hizo el molde se le ocurre. Ustedes saben que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué molde más otro molde necesitamos? Ninguno. Pero aquí nos habla que nos conformamos, o sea que vamos transformándonos en otra cosa, según el príncipe de la potestad de Dios o según Satanás, que tiene esa facultad de manejar la potestad del aire. Cuando habla de la potestad del aire tiene que ver, no que si hay viento sur o viento norte, si las ondas del sonido son tal o cual, no es eso. Cuando habla de la potestad del aire, está hablando de las huestes que funcionan en el mundo espiritual, que nosotros no podemos ver, así como el Espíritu Santo está en esa área, como dicen los hijos que se manejan por el Espíritu Santo, como el viento, que van y vienen y no saben nadie sabe para dónde van y para dónde vienen, porque es el Espíritu el que los mueve. Entonces allí, ese príncipe de este mundo, Satanás, nos pone a prueba constantemente con estas huestes celestiales del enemigo o demonios, que son como una compañía que está, digamos, atacando de diferentes formas, diferentes maneras. Así que cuando a usted se le presente un problema, dígale, Señor, ayúdame, porque esta es una cuestión espiritual. Ya no se centre en las espinas. Esa es la bendición que hay, que Dios nos protege. Porque siempre Satanás está detrás de los problemas. Cuando a una persona le ataca o le molesta o le hace algo mal, no se enoje contra esa persona. De pronto tiene que tomar una actitud o frenarlo o lo que sea, pero piense usted que está Satanás tras esas cosas. Y Satanás busca hacer todas las artimañas para
atrapar a la gente y aún a los hijos de Dios. En esta batalla espiritual nosotros tenemos que luchar contra esas fuerzas espirituales, esas fuerzas invisibles. Nuestra decisión tiene que ser siempre batallar, como decíamos hoy. Estamos en pie de guerra, estamos en la batalla espiritual. Tenemos que tomar el control y la única forma es orando a Dios, pidiéndole a Dios, levantando esa voz de pedido de socorro. Decir, Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame. El poder de la oración puede librarte de cantidad de problemas. Tengo dos versículos aquí, Efesios 6, 18 y 6, 12. Está puesto al revés por la idea que estamos llevando. El primero, el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. Fíjense cómo hace énfasis este versículo en la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu, orando en todo tiempo. Yo siempre digo esto, pero yo quiero que usted se lo grabe como lo tengo grabado yo en mi corazón. Porque siempre hablamos de esto hasta que alguien me preguntó, pero ¿cómo puedo estar orando todo el tiempo? No puedo estar orando todo el tiempo. Y yo le digo, sí, podés. Porque la oración es la comunicación con Dios. Vos podés estar trabajando, andando en bicicleta, en el vehículo, y estar en comunión con Él. Si está manejando, dice, Señor, cuida mi vehículo, cuida que nadie se cruce, que ningún rapipago se me cruce, no sé cómo se llama el psiquiatra de moto, que es terrible. Pedido ya, eso es cosa bárbara. Ya se me han cruzado algunos, por eso lo había borrado de mi mente. Pedido ya, casi ya me lo llevé por delante. Pero si uno está constantemente en comunión con Dios, está hablando continuamente con Él. Está conversando con Él. Va caminando y está conversando con Él. O sea, tiene una comunión continua con el Señor. Orando en todo tiempo. Hablando todo el tiempo con Él. Cada cosa. Yo creo que cuando uno está en esa comunión con el Señor no va a dejar que ninguna cosa nos haga mal. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo está hablando de toda una organización de Satanás que trata de hacer mal constantemente a toda la humanidad, no solamente a los creyentes, digo principalmente al creyente, pero lo hace con todo. Entonces nuestra lucha es lucha espiritual y tenemos que estar espiritualmente preparados para esa lucha. Después dice que este espíritu trabaja, opera, está, digamos, como haciendo que todos cumplan funciones. Este espíritu de desobediencia opera en los hijos que son desobedientes. Y cuando habla de hijos desobedientes, no está hablando del creyente desobediente. Está hablando de los hijos que están perdidos, que no están cerca del Padre, que no están en la casa, que no han venido al Señor y están engañados por la filosofía de este mundo, por la filosofía de Satanás, y llevan y traen ideas
que no tienen que ver con lo que Dios dijo y con lo que Dios hizo, sino con imaginaciones. Por ejemplo, se enseña en todos los colegios la teoría de la evolución del hombre. A ver, si hay alguien acá que me diga que esa teoría está aprobada, y usted no me contesta porque no es porque no sepa, ni porque es creyente, porque la palabra misma lo dice, teoría. ¿Y qué es una teoría? Algo que todavía no está aprobado. Es una teoría. Entonces a mí también se me puede ocurrir que en vez de decir que el hombre descendió del mono, puedo decir que descendió, como dicen ahora, el hombre descendió de los extraterrestres. Alguien puso acá la semilla de no sé qué generación allá por los mundos perdidos. Y es otra teoría. Pero el mundo pone todas esas cosas porque el espíritu de los hijos de desobediencia van llevando todas estas cosas para que no se obedezca la palabra de Dios y que no se crea la palabra de Dios. Y Satanás mete idea. Hace poco estábamos hablando del Big Bang. Resultó ser que ahora con la nueva tecnología mandaron un satélite para que viera el cosmos y vieron que hay galaxias más antiguas que el tiempo que se estableció para esa explosión, ese Big Bang, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, no, esa teoría no se confirmó. Entonces empezaron a hacer otras teorías para ver cómo solucionar este problema. Y yo creo que así se van a pasar toda la vida y van a morir muchos científicos tratando de interpretar cosas que no entienden. Y la palabra de Dios dijo que el Señor dijo que se hiciera y se hizo. Punto. No pueden llegar a entender cuán grande es Dios. Y Satanás sigue operando e implementando estrategias para cambiar el pensamiento del hombre, para que se aleje de Dios. Efesios 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que no han obedecido la palabra de Dios siguen siendo engañados por palabras huecas, con palabras que no tienen sentido, que no se afirman en la realidad, no tienen ni sustancia ni identidad, solamente es un hueco vacío, no tienen solidez. Satanás está confundiendo la mente de los hombres para que no crean en la verdad de Dios. Lo único que quiere Satanás es frustrar el plan de Dios de salvar al hombre. Y Dios dijo: todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y los hombres dicen: no, esa es toda cosa, no. El hombre es otra cosa, el hombre se maneja por sí solo, no necesitamos tener un bastón para caminar, caminamos solos. ¿Por qué? Porque el hombre camina de una forma natural. Lo primero que dice en cuanto al hombre es que estos que iban por la corriente de este mundo, siguiendo la filosofía que Satanás pone, equivocando el camino, es porque seguían por los deseos de la carne. Es todo aquello que apela al apetito sexual, al apetito carnal. Aún puede ser hasta su forma de comer.
aún los deseos naturales del cuerpo están establecidos con una norma, para que uno no se vuelva ni glotón, ni enfermo por no querer comer cierto tipo de cosas. Así como le dijo a Pedro, mata y come, y dice, no, voy a comer cosa inmunda. El Señor dice, yo te mando que lo comas, no te dice ninguno que no lo comas. Hoy los que dicen, no hay que comer carne porque la carne no sé qué. Cuando Dios le dijo al pueblo que saliera, dice, que se coman todo el cordero. Y el cordero no era verdura. Y el cordero es uno que tiene más grasa que otros de los animales, aparte del chancho. Pero allí es que Satanás quiere que nosotros nos desviemos, que aún haciendo cosas lícitas, la hagamos hacer cosas ilícitas. Y en realidad nuestro cuerpo, si lo dejamos, no tiene límite. Nuestras sensaciones, nuestros deseos no tienen límite. Y si lo dejamos que se vayan a hacer lo que quieran, el hombre hace lo que quiere. Y terminamos en situaciones sociales como lo viven muchos países, donde no se pone freno, donde de pronto nuestro país también iba camino a eso, aprobando leyes que no nos llevaban a cosas buenas, que salían algunos con cartelitos que no se extinga tal animal o tal otro, y los mismos venían con otro cartel, sí al aborto. Entonces, esos deseos de la carne hacen que nuestra vida no sea buena. Y a veces decimos, no, pero no estoy haciendo nada malo. Pero cuando dejas que ese deseo te siga llevando, vas a terminar en un lugar equivocado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea que las cosas te dominan. Si no, acá la palabra de Dios no lo estaría diciendo. En la categoría de tentación pueden entrar muchas cosas, pero de la tentación a la práctica es donde nosotros tenemos que tener esa barrera y decir, hasta ahí nomás, Satanás. Porque Dios no le impidió a Satanás acercarse a Jesús y decir, Jesús, haz que esas piedras se conviertan en pan porque vos tenés el poder. Pero él no le hizo caso a la voz de Satanás. Le puso un freno. Entonces Satanás te puede estar sugiriendo un montón de cosas. Y aún cosas que te parecen lícitas. No, pues yo tengo derecho. Lo que hay que pensar es que lo que Dios quiere de nuestra vida, la voluntad de la carne, primero siguiendo nuestro deseo y ahora la voluntad de la carne. La voluntad de la carne es desde que nacimos nosotros estamos dependiendo de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Ejercitamos aún nuestros deseos. A veces dice que la primera palabra que los chicos dicen es mamá o papá. Y yo les quiero, los que son mamá y papá, de pronto porque tienen el oído esperando que diga mamá o papá, se recuerdan eso. Pero lo primero que el chico dice, en la mayoría de los casos, es dame. Dame. Y la Biblia dice, la sanguijuela tiene 2 hijos, 2 hijas, que dice, dame, dame, dame. No se cansa. Y nuestros hijos y nuestros jóvenes, si uno lo deja criar con ese
veces dame, se vuelven dictadores. Entonces los padres tienen que saber poner los términos, poner esa barrera, así como la voluntad de la carne. Porque así nacemos y nos ejercitamos. Y yo decía, ¿por qué los hijos son así? Porque los hijos tienen todo el tiempo para examinar qué hacen los padres. Y los padres están ocupados en muchísimas cosas. Y ellos no. Están solamente viendo cómo hacer para sacarle la ventaja. Porque eso viene en nuestro ser. Viene dominándonos desde que nacemos. Porque el pecado está en nosotros. Vivimos según lo que nuestra carne desea. Por eso el Señor quiere que tengamos una vida nueva, comencemos a cambiarla. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y nuestra voluntad está en hacer lo que nosotros deseamos y queremos. La palabra de Dios dice, tenemos que tener la mente de Cristo, cambiar ese pensamiento que viene orientado hacia el mal, que viene alimentando y contaminando nuestro ser con todo lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios debemos comenzar a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón que esas cosas nos sirven, que nos contaminan y nos hacen mal. 2 Corintios 10, versículo 5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando esos muros de orgullo que dice yo no puedo, yo quiero, yo sé. Mayormente uno cambia cuando reconoce que no puede. Cuando las cosas no le están saliendo bien, busca al Señor y dígale, Señor, no puedo con esto. Todo me está saliendo mal. Y a veces, como digo yo, a veces se corta, pero a veces viene una seguidilla de cosas. Una cosa tras la otra, como para decir, cansate porque te voy a seguir dando con el hacha. Satanás sigue pegando. Y el Señor sigue esperando que vos le digas, Señor, ya no puedo, ayúdame. Porque mientras nosotros queramos lucharla, Satanás va a tener diferente arma para sacudirlo. En una oportunidad el Señor dice, Satanás pidió para zarandearlo. Pero yo no voy a dejar que le falte la fe, la fortaleza, la confianza. El Señor no nos va a dejar. Que Satanás nos sacude de tal manera que nos deje postrados. Pero nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, ayúdame. Estoy liquidado. No puedo más. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente tiene que cambiar. Tiene que comenzar a ver que hay dentro de nosotros un hombre nuevo, un pensamiento nuevo. Y a mí me gusta porque en este último tiempo, en este siglo, se ha acostumbrado a echarle la culpa a alguien cuando las cosas pasan o lo que hace uno no le conviene. No sé si ustedes se acordarán, el gobierno anterior decía, pero Macri, ahora este gobierno dice, pero lo que quedó. Y así cada uno va echándole la culpa al otro, ¿no? Pero la mujer, pero Satanás, pero mi hermano, pero mi familia, pero lo que... Pero gracias a Dios que ahí el capítulo que leímos en Efesios 2:4 dice, pero Dios, en todo este lío que armamos,
y que vimos, dice, pero Dios, ahora hay un pero Dios, y este pero Dios es, ¿qué nos deja? Dice, pero Dios con su gran misericordia, pero Dios con su gran misericordia. Y esto tenganlo en cuenta, ¿qué es la misericordia de Dios? Dice, antes eran hijos de ira, y como hijos de ira, tenían un juicio sobre su cabeza, y tenían que pagar la culpa, y la culpa era la muerte. Pero la misericordia de Dios hizo que no te dieran lo que merecías, que no te dieran lo que necesitabas recibir, que era castigo y muerte. Misericordia significa eso, no recibir lo que merecemos como castigo, sino lo que hay en el corazón de Dios. Dios se volcó hacia nosotros por vernos miserables, que no podíamos hacer nada, y no nos dio el castigo que merecíamos, sino mostró un amor compasivo y dijo, por la gran misericordia de Dios y su gran amor, es una entrega de sacrificio. El amor siempre es dar, el amor siempre es entregar. Cuando usted dice, yo ya no lo amo más, está diciendo, yo ya no quiero dar más. O sea, usted se está negando a sí mismo a ser sensible a lo que significa el amor. El amor no es que el otro le dé, el amor es dar, el amor es entregarse, es sacrificarse. Este es el gran amor que Dios mostró con nosotros al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Él sacrificó a su propio Hijo por amor a nosotros. Fue tan grande su misericordia que no nos dio el castigo, aún castigó a su Hijo por amor a nosotros. Y por último dice, y la gracia de Dios, dentro de las riquezas eternas, la gracia de Dios es ese amor entregado como un regalo porque nosotros no lo merecemos. Un regalo no merecido es todo lo que el Señor quiere entregarnos. No es por mérito, no es porque vos lo lograste, no es porque estás haciendo un ministerio o estás trabajando para Dios, no es porque ofrendes o diezmes, no es porque vengas todos los días a la iglesia, no es porque seas un religioso que constantemente está buscando las cosas de Dios, no es por esfuerzo propio. La gracia de Dios es por la fe en Cristo. La gracia de Dios es el regalo que Dios te trae para que vivas una vida lleno de riqueza de su gloria, lleno del amor de Él, cambiando constantemente tus dificultades en bendiciones. Dios transforma toda fuente de amargura, de tristeza, en fuentes de bendición. Es el regalo de Dios, es aquel paquete cerrado que tú tienes que ir abriéndolo de a poquito y sentir que allí hay un regalo maravilloso. Y estás abriendo ese regalo que más te gusta, porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades y conoce cada cosa que nos falta. Y Él tiene ese regalo para nosotros. Es su gracia que vino por la misericordia y amor que Él tuvo para nosotros. Que Dios les bendiga, les guarde, les dé una semana de victoria. Amén.